Las 4:33, ya podemos contactar con Joaquín Leiva, el portavoz del Sindicato de Prisiones ACAIP-UGT. Don Joaquín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hablamos con usted hace 3 semanas sobre los problemas de falta de personal en cárceles del País Vasco. Hoy vamos a cárceles de toda España, salvo País Vasco y Cataluña, con estos datos que ustedes nos han pasado, que la verdad es que a uno le ponen los pelos de punta. Es decir, en resumen, hay menos presos que hace 5 años, pero hay el doble de agresiones por presos que hace 5 años. Sí, efectivamente, nos encontramos con esta paradoja. Ante la reducción del número de internos ha aumentado y mucho las agresiones a los trabajadores penitenciarios, pero no solo las agresiones a trabajadores penitenciarios, sino también las propias agresiones entre internos. Entonces, de todo esto tenemos que hacer una lectura de a qué se debe. Principalmente se debe a la conflictividad que hay dentro de las prisiones, una conflictividad que viene dada por una clasificación interior muy basada en las estadísticas y muy basado en una política buenista por parte de la Secretaría General, no atendiendo a la individualización que requiere el tratamiento de cada uno de los presos. Es decir, si tenemos a un interno que altera la normal convivencia de un módulo, este interno debería ser trasladado o ser llevado a un primer grado penitenciario. Sin embargo, se le mantiene en segundo grado, se le mantiene en ese módulo, no hay apenas sanciones administrativas, de manera que la convivencia se ve alterada y esto enturbia mucho el ambiente de trabajo, enturbia mucho el ambiente lo que es dentro de los centros. Como dato a añadir también, frente a este gran aumento de las agresiones, hablamos de que hemos pasado de poco más de 200 en el año 2019 a más de 500 en el año 2025. Sin embargo, esto ha venido unido a una reducción del número de internos en primer grado. Es decir, es algo muy curioso, como hay más conflictividad, hay más agresiones y sin embargo hay menos internos en primer grado. Es algo que es totalmente inexplicable y que la única explicación es ese maquillaje de estadísticas que quieren dar desde la Secretaría General en vez de atacar un problema que hay de conflictividad y de necesidad de una separación interior de los presos conforme a ese perfil delincuencial y no conforme a un maquillaje estadístico. Me hablaba usted de pasarlos al primer grado, a los que son más conflictivos. ¿No se les pasa porque no hay suficientes módulos de primer grado o por motivos políticos o sociales? Para que no quede feo decir que estamos castigando a X número de reos a ir a un módulo de primer grado. Se está jugando con una política muy buenista atendiendo a estadística. Esta reducción de primeros grados viene unida a un aumento muy exponencial de los terceros grados. Son datos que de por sí chocan, porque no podemos tener mayor fuente de conflicto en los centros con menor número de internos y sin embargo tener menos primeros grados y tener muchos más terceros grados. Son datos que por sí solo no se explican. Entonces, la única explicación es ese carácter buenista y estadístico que se quiere dar en vez de afrontar una realidad. Los trabajadores penitenciarios somos conscientes de que hay un alto porcentaje de internos que, en mayor o menor medida, se adaptan a lo que es el entorno penitenciario, asumen en mayor o menor medida lo que es estar dentro de un centro, con pequeños altercados o pequeñas circunstancias que se puedan dar, pero hay un porcentaje que está actuando entre el 15 y el 20% de presos que no se adaptan a estas normas. Y no podemos obviar que estos internos existen. Y hay que aplicarles la legislación por la que nos regimos. Se les puede aplicar ese primer grado penitenciario de manera que nos ayude a aquellos que sí que acatan las normas poder ayudarles a una mayor posibilidad de reinserción a la sociedad. Y ojo, este interno en primer grado, este interno que se le lleva a este primer grado penitenciario, se puede actuar con él acorde a su conflictividad y acorde a su perfil, porque si nos engañamos nosotros mismos pensando que una persona que es violenta, que es conflictiva, la mantenemos en un módulo que de vida de régimen ordinario, no le estamos aplicando un tratamiento adecuado para que precisamente sí pueda llevar una buena convivencia en ese módulo. Tiene que llevar una adaptación progresiva. No podemos estandarizar comportamientos cuando nuestra ley lo que marca es que haya una individualización. Si el interno es conflictivo, hay que tratarle como interno conflictivo y ayudarle y establecer los programas y los criterios para que deje de serlo. Y por otra parte, al interno que no lo es, hay que facilitarle esa reinserción a la sociedad. Debe ser todo progresivo, del primer grado al segundo, al tercero.
Es que al final es un ejemplo. Si tú dejas de ser conflictivo y te portas bien, tienes derecho a lo que dice la Comunidad Europea y todos es a reinsertarte. Pero en el tercer grado, que tiene teóricamente que decidir el juez de vigilancia penitenciaria, será cuando alguien ya está reinsertable o casi, ¿no? El tercer grado es la preparación para la vida en libertad. El tercer grado se accede cuando ya se ha cumplido una parte importante de la pena. Estamos hablando de como mínimo 2/3 partes. Lo normal es cuando ya se ha cumplido al menos la mitad de la condena para poder acceder a ese primer grado. Es decir, ya ha habido que pasar un periodo de prisión en el que se ha podido estudiar y analizar cuál es la posibilidad de resolución, y hay que poco a poco dar pasos para que esta persona pueda incorporarse a la vida. Pero lo que no podemos es, cuando una persona es conflictiva, cuando una persona provoca incidentes dentro de un centro, cuando agrede a los trabajadores, cuando agrede a otros internos, cuando tiene móviles, cuando tiene pinchos de fabricación casera que ponen en riesgo la seguridad de un centro penitenciario, lo que no podemos es no aplicarle la legislación, es decir, el tratamiento, aplicarle unas sanciones adecuadas. Si esa conflictividad es reiterada en el tiempo, aplicarle un primer grado penitenciario, de manera que podamos trabajar conforme a lo que esa persona y ese individuo es. No podemos trabajar con programas generalistas cuando aquí tratamos con personas muy distintas unas de otras, además en un contexto penitenciario muy heterogéneo. No es el mismo contexto penitenciario que teníamos hace 25 o 30 años, donde era una población reclusa mucho más homogénea. Ahora hay una diversidad cultural, diversidad religiosa, una diversidad étnica, una diversidad nacional que obliga a trabajar de manera mucho más particular para en aras a esa posible reinserción, que es lo que todos deseamos, que una persona sea en libertad salga mejor de lo que ingresó. Por seguridad de la sociedad y también por seguridad de los que están en la cárcel, que tienen que pasar esos pasos, y también de los propios funcionarios, que como usted bien dice, tampoco están ustedes sobrados de funcionarios, con lo cual es un pez que se muerde la cola. Menos funcionarios, más agresividad. ¿Cómo lo hacen ustedes? Pues con mucha profesionalidad. Nuestros compañeros, todos trabajamos siempre en unas condiciones de extrema tensión. Es siempre lo que se conoce como la calma ante la tempestad. En cualquier momento puede surgir un conflicto en un módulo, en un centro penitenciario. Estamos con un déficit de personal que ahora mismo está en torno al 15%, más de 3.000 vacantes las que tenemos actualmente, y además con otros condicionantes que no ayudan precisamente. Estamos hablando de que tenemos un 70% de déficit de médicos, un 70% menos de médicos, así es imposible tener una buena atención sanitaria para los internos. Pero además nos falta una herramienta jurídica. Es decir, el trabajador penitenciario ni siquiera es considerado agente de la autoridad. Estamos hablando de una reivindicación histórica del colectivo, que además, curiosamente, los dos grandes partidos, tanto Partido Popular como Partido Socialista, siempre han mostrado su apoyo y siempre han llevado, incluso han hecho proposiciones de ley para que estas circunstancias se den, pero nunca han llegado a concretarse, siempre ha quedado paralizado, siempre han establecido otras prioridades y el trabajador penitenciario siempre ha quedado atrás. Es hora de que en el nuevo ejercicio legislativo se pongan a trabajar en serio en esta materia, dejen de un lado lo que son los intereses partidistas. Hay un amplio consenso por parte de las dos grandes fuerzas. Además, hay otras fuerzas que entiendo que también apoyarían esta condición, y es necesario que se active de nuevo esa modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, de manera que el trabajador penitenciario sea por fin considerado agente de la autoridad, de manera que el interno entienda que cuando comete una agresión a un trabajador penitenciario está cometiendo un atentado a la autoridad, y además el trabajador tenga esa seguridad de que si un interno le ha agredido y ha habido una indemnización que deba sufrir por las lesiones que ha padecido, pueda cobrarlas o y no tenga esa doble condena de haber sido agredido y además soportar todos los problemas económicos que pueden derivarse de una agresión de un trabajador. Esta es una queja de ustedes y también es una queja por parte de policías y guardias civiles en general de la sociedad. Se está quitando autoridad a los que tienen, o sea, todas las democracias necesitan que haya alguien que sí que pueda ir armado y pueda amenazar al malo, porque si no el malo, si sabe que no le va a pasar nada, se van a sumar más malos y acabamos todos mal, ¿no? Efectivamente, nosotros dentro de las prisiones evidentemente no portamos armas. Claro.
eso es la dialéctica y siempre es las armas jurídicas con las que nos tenemos que dar. Por eso nos tienen que dotar de ellas. Tenemos que tener la posibilidad de que, primero, el reglamento penitenciario establece una serie de sanciones que deben cumplirse. Hemos establecido como normal una sanción que es la que se denomina de privación de paseos, que al final lo que consigue es que el interno se quede en su celda por la tarde, y muchas veces es lo que realmente quiere el interno. Tenemos que saber y establecer cuál es ese medio coercitivo, esa medida coactiva que pueda ayudar a que realmente una sanción sea entendida como tal y no sea incluso percibida como un propio premio. Además, tenemos unos medios coercitivos cuando nos enfrentamos a situaciones peligrosas, situaciones violentas, que están obsoletos. Ahora mismo el reglamento penitenciario permite la utilización de sprays para poder acceder a una celda, por ejemplo, donde hay un interno violento, un interno que está trincherado con algún tipo de arma de fabricación casera. La Administración no quiere que utilicemos este medio coercitivo por distintos motivos. Se han hecho pruebas viendo que hay sprays que sí pueden funcionar y sí nos pueden ayudar para solventar estas situaciones, de manera que evitaríamos muchas lesiones que se producen a lo largo del año precisamente en estas intervenciones. En definitiva, nosotros lo que reclamamos es que hay que sentarse y hablar de cuál es la situación real, pero sin engaños, sabiendo lo que hay realmente en la prisión, no con maquillajes estadísticos, no con cifras engañosas, sino la realidad es la que es. Y eso es algo de lo que no nos podemos salir, porque si nos engañamos nosotros nos hacemos trampas y así el sistema no funciona. Ahora mismo la situación es complicada, todavía estamos a tiempo de poder salvarla, pero es una situación complicada, compleja y en la que hay que actuar ya. Pues sí, como les contábamos, pues hay 49.474 presos había en el año 2019, en el 24 47.000, es decir, 2.000 menos aproximadamente. Número de agresiones, como bien contaba, 223 en el 19, 508 el año pasado, un ratio el doble, en lugar de 4 por cada 1.000, casi 11 por cada 1.000. Y el número de agresiones entre internos lo mismo. Han pasado de 4.700 a 5.100, también con un ratio más grande. Y eso hay que frenarlo, y con la ley se puede, y solo hace falta vocación política y también, en este caso, técnica, que se lo permitan a los agentes y a los responsables de las prisiones. Gracias por atendernos, Joaquín Leiva. Hasta la próxima. Un saludo. Muchas gracias a vosotros.